Es el dato en comparación al mes anterior, surge del informe del balance cambiario, realizado por el Banco Central. Son 1.979 millones de dólares los que se compraron ese mes. Por su parte, la compra bruta de dólares anotó una baja del 25%, todo esto después del salto en el tipo de cambio. Y desde hace unos días que les venimos mostrando esta caravana de centroamericanos, la mayoría hondureños, pero hay guatemaltecos, hay nicaragüenses también, algunos salvadoreños, que ya están atravesando México y que quieren llegar a los Estados Unidos. Hoy nos toca hablar acerca de qué están escapando. Por eso hemos invitado a un hondureño que está entre nosotros desde hace ya 6 años, ¿no, Carlos? Así es. Es Carlos Estrada. Él es un hondureño que vive en la Argentina. ¿Estás estudiando en la UBA? En la UBA, sí. ¿Ciencias políticas? Ciencia política. Claro, mira, justo. ¿Y en Honduras qué hacías? Bueno, en Honduras estudié arquitectura, pero bueno, me dediqué, digamos, a los medios de comunicación y bueno, más que todo a una activa, digamos, militancia político-social, dado el contexto en el que vivimos. Claro. Bueno, te convocamos, Carlos, porque con Jason constantemente estamos mostrando esas caravanas, Claro. esa cantidad de miles de personas que no se sabe con exactitud cuántos son, que caminan por las rutas, que atraviesan ríos, y siempre nos preguntábamos, ¿qué sentirá cada uno? ¿Por qué escapan? Claro, eso, intentar entender, o sea, cuál es la situación que te lleva a irte con tu familia a caminar casi 4.000 kilómetros. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero que todo, para poner en contexto el tema, estamos hablando que Honduras es un país de 9 millones de habitantes, de los cuales 6 millones vive en pobreza. Y de estos 6 millones, 4 vive en extrema pobreza, es decir, en un estado casi de indigencia. O sea, 2 de cada 3 hondureños, pobre, ¿no? O sea, 2 tercios. Dijiste 9 millones de habitantes, 6 millones de pobres. 6 millones de pobres. Claro, son 2 tercios son pobres. 2 tercios. Y todos los días incrementa la cifra, digamos. Entonces, lo que estamos viendo acá no se traduce simplemente en explicar la pobreza, sino de por qué se da esta pobreza. Y bueno, estamos hablando de un país que carece, digamos, de un contexto en el cual pueda desarrollar algún tipo de sociabilidad en democracia. Desde el 2009, bueno, sufrimos un golpe de Estado. Y a partir de ese momento nunca regresamos digamos, a un contexto democrático. Esto lo que hizo fue que se degenerara aún más la pobreza que existía, dado que bueno, a la persona que le dan el golpe de Estado, a Manuel Zelaya, que era el expresidente, él estaba comenzando a hacer cambios sustanciales, digamos, cambiando algunas cuestiones elementales para poder llevar, digamos, al país a un mejor desarrollo. Para ubicarnos, a grandes rasgos, era un presidente de izquierda, de centroizquierda, más Zelaya, o menos para... Bueno, esto es interesante que lo preguntes, porque Zelaya Zelaya era de un partido conservador, o sea, de partido liberal, que era parte del bipartidismo. Tenías los conservadores y a los liberales. Ajá. Él llega a la presidencia, pero estando en la presidencia se da cuenta que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Ahí se da cuenta que para poder emprender, digamos, en el proceso de mejorar las condiciones del país, tiene que hacer ciertos cambios. Y para esto sí se necesita un proceso democrático. Ok, y ahí vuelve. Y ahí entra en un conflicto, le dan golpe de Estado, y bueno, esto hace que vengan 2 procesos electorales. 2013, gana la oposición, fraude electoral. Bien. Se quedan ellos. El año pasado, en noviembre, pasa lo mismo. Lo que estamos viendo acá es simplemente la sumatoria de un gobierno que no ofrece, digamos, las respuestas que puedan dar empleo, que puedan dar desarrollo socioeconómico y, bueno, que permita un reordenamiento. Son aproximadamente 7.000 los que salieron el sábado antepasado. Ayer salieron 1.700 salieron ayer. Claro, ayer hubo y se están una sumando. Segunda caravana que Claro. ya salió con 1.700 personas. Es un número aproximado, ¿no? Nunca Claro. se sabe con certeza. Ahora, otra cosa que llama la atención, porque digo, si uno conoce las historias de los migrantes, por lo general quieren pasar desapercibidos, no quieren llamar demasiado la atención. Y acá es totalmente lo contrario, parece una profecía bíblica, ¿no? Ir todos juntos en éxodo hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, del otro lado Trump diciendo yo no te voy a dejar pasar. Digo, ¿por qué esta organización también, sabes? Bueno, precisamente con lo que los introducía me permite explicar eso. Si estamos en un contexto donde no existe democracia, lo que sucede es que durante todos estos años, estos 2 gobiernos, la gente se comenzó a organizar dentro del país para protestar contra el gobierno. Entonces, ¿qué sucedía?
hacían marchas multitudinarias, rodeaban, digamos, los principales edificios, el Congreso, la Casa Presidencial, la Corte Suprema, pero no existe, o sea, no existió nunca un cambio, digamos, estructural que permitiera, digamos, ¿Pero en qué momento esto se cambiarlo. convirtió en, bueno, juntémonos 7.000 y... Lo que hacen es de que durante 30 años la migración ha existido. Lo que pasa es que le habían estado migrando de forma clandestina. Migraban de esa forma, pero esto es algo importante. A Estados Unidos no es que no le conviene que exista la masa migratoria, ni al gobierno actual. O sea, todo lo contrario, le conviene. Porque, digamos, nosotros, al ser un país pobre, el principal productor de divisas es el migrante. El migrante que logra llegar a Estados Unidos se convierte en el primero en mandar remesas. Y las remesas son digamos, el ingreso más importante del PBI nuestro. El producto más importante de Honduras, por ejemplo, es el café. Y esa es la mitad de lo que corresponde, de lo digamos. que reciben de remesas. De transferencias Sí, de de familiares transferencias que familiares. le manden a... Entonces, ahí hay un juego, digamos, político detrás, pero, digamos, de Estados Unidos. Estamos en un contexto de elección electoral, donde él transmite un mensaje de protección a sus fronteras y ha elevado y ha criminalizado, digamos, a la masa migrante al llamarla también terroristas. Claro, bueno, porque hablaba de las maras y esto también me interesa Claro. conocer tu opinión, porque viviste ahí durante mucho tiempo. ¿Cuánto hay de pobreza? Que como recién decías, ¿no? Si 2 de cada 3 hondureños son pobres, calculo que no es que empezó a partir del golpe de Estado, ya venía siendo un país pobre antes. Sí. Seguramente, desde tu punto de vista, ahora están un poco peor, pero digamos, la pobreza existió siempre. Pero tengo entendido que la violencia subió mucho. Claro, al no existir respuesta, digamos, para reparar, digamos, el tejido social en ese sentido, aquí simplemente existen 2 posibilidades para el pobre, digamos. O es migrar o sumarse a las pandillas y a las maras. No hay otra forma de subsistir, porque viven en un estado O sea, historias de madres que ven a sus hijos Sí. adolescentes que empiezan a tener malas compañías. Bueno, pero esto multiplicado por esto mucho. se explica fácil. O sea, como la migración tiene 30 años, ponele, en la primera década los padres fueron los que llegaron a Estados Unidos. Y los hijos que quedaron recibían las remesas de estos padres. Pero la primera ola de deportados es la que inicia el proceso de las maras con las pandillas. Estos deportados lo que hacen es absorber la masa de jóvenes y se van desarrollando las maras, va creciendo. Y si van creciendo las maras, va creciendo un ejército irregular. Claro, es un grupo paramilitar, medio narco también, ¿no? Se va mezclando, es una cuestión se va mezclando todas las estructuras del crimen organizado al punto que las mismas maras ya integran la estructura política que controla el Estado. El famoso narcoestado. ¿Cómo Claro. es tu historia, Carlos? ¿Cómo llegaste a Buenos Aires? ¿Por qué decidiste venir? Bueno, la verdad, como me politicé después del golpe de Estado, intenté, digamos, desarrollarme dentro del activismo. Luego pasé a algún tipo de militancia un poco más concretas, pero identifiqué que había un problema, digamos, en nuestro país, ya que existe un fuerte analfabetismo político y es de lo que se nutrieron, digamos, los políticos para sacarle ventaja y bueno, tener sometida a la población durante tanto tiempo. Entonces, me comencé a politizar y me empezó a llamar la atención, digamos, la ciencia política, o sea, la política como una, digamos, académicamente. Y ahí me di cuenta, bueno, de que no era el único. Éramos compañeros de la universidad que estábamos deseosos de estudiar y digamos, el motivante es que no existe la carrera. Precisamente no existe porque no conviene al status quo que la gente se desarrolle en ese ¿Pero en qué ámbito. momento dijiste, me tengo que ir? Bueno, yo estaba estudiando arquitectura, pero cuando llega el 2012, comienza a subir la violencia, los índices de violencia. Comenzaron a matar, o sea, vienen matando, te doy la cifra, son 21.000 asesinados que se han dado a partir del 2009 hasta la fecha. Y no es algo que esté dentro del campo mediático, precisamente porque se ha disfrazado de una democracia y por ende no tiene una cobertura como lo podrían tener algunas otras naciones. Y bueno, ahí es donde yo digo, si pertenezco a una clase privilegiada como la clase media,
voy a tratar de aprovechar los recursos que tengo, digamos, como para poder optimizar mi conocimiento. Y ahí es donde decido, digamos, voy a tratar de estudiar algo que me permita a mí desarrollar a mi propio país. O ¿Y sea, viniste solo? ¿Viniste con tu Sí, familia? no vine solo. No vine ¿Y tu solo. familia vive Toda mi familia en está allá. Tegucigalpa? Sí. ¿Y vas cada tanto? No, no he regresado precisamente por eso, porque no es un... ¿Vos sentís que tuviste que exiliarte? Me di cuenta que podría ser así. No me gusta usarlo porque cuando me comparo, digamos, con las masas migratorias como la que estamos de la que estamos hablando, diferencia muy fuerte. Pero sí, es un exilio indirecto porque no me permite regresar. O sea, de alguna forma yo siento que estoy pudiendo desarrollar más mi conocimiento acá, que al final es lo que me va a permitir a mí ayudar más allá. Y contanos, ¿cómo es un día, en la medida de lo posible, ¿no? Porque es muy difícil. A mí se me dicen, ¿cómo es un día en la Argentina? Bueno, hago mi mejor No, esfuerzo. tu familia, claro, ¿de qué trabajan? Y ¿Cómo sobre es? todo el tema de, insisto, la pobreza, bueno, uno digamos, se imagina cómo es, pues sería como lo de acá, multiplicado, por supuesto. Pero el ingrediente que quizás nosotros como argentinos no conocemos tanto, porque insisto, pobreza es, uno la ve en todos lados, es la cuestión de la violencia. Yo estuve unos días nada más en Tegucigalpa por un trabajo y me llamaba la atención primero que estaban armados, porque vos lo veías en la calle que estaban armados. Y lo tres contaba acá que una vez fui a un McDonald's y en el McDonald's estaba el cartel de como el de prohibido fumar, solo que en vez de un cigarrillo hay un arma que está tachada que es, bueno, prohibido entrar con armas. Decís, pero ¿cómo que este cartel te tienen que explicar? Y me decían quienes vivían ahí, sí, no, es que están todos armados. Bueno, pero tanto delincuentes como no delincuentes, muchas armas hay. Te doy una imagen, digamos. De la policía son aproximadamente, la policía militar son aproximadamente 80.000 miembros. Ponele casi llegan a 100.000. Pero en paralelo, los guardias de seguridad privados es el doble. Entonces, aquí ves que la población está armada, pero hay una desproporción ahí, digamos. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? No solo los que están en la seguridad privada o los que están, digamos, dentro de la formalidad del Estado, sino que está diseminada por toda la sociedad. Que seguridad privada es un tipo que va caminando por la calle que dice, yo trabajo de esto. Y Sí, anda sí. con O sea, son lo que ves en las Eso tiendas. lo vi. Yo decía, no, yo soy Claro. seguridad, pero no es que te Y lo imaginas estaban acá como... en remera, digamos. Claro, te imaginas acá los que están en los barrios privados, que tienen un uniforme. No, pues yo cuando paré en un hotel, en un momento de 2 de la mañana, me golpean la puerta, me asomo así por la ventana y veo 2 tipos con un arma así gigante. Yo dije, bueno, listo, pensé, la cámara vale tanto, le entregamos. Claro. Me matan acá, no sé de dónde terminaré. Y no, eran los de la guardia del hotel que me venían a contar si las luces del auto que estaba afuera eran nuestras o no. Yo me pegué el susto de mi vida. 2 de la mañana. Y bueno, esa es la seguridad privada que decís vos, ¿no? Y entonces, Claro, ahora imagínense eso. te lo ilustro ahora, cuál es la vida cotidiana, digamos, te voy a dar 2 imágenes. El clase media y el clase baja, cómo la vive. Los dos se levantan pensando que puede ser su último día, porque te pueden matar en cualquier momento. Ya sea porque te asaltan, ya sea porque estuviste en el lugar que no tenías que estar a la hora que no tenías que estar, o simplemente porque, bueno, te tocaba ese día. Esto es en común, este es el común denominador, el miedo constante. Ahora, las masas migrantes que vos ves ahí son masas que dijeron no más al miedo. Y ahí es donde deciden ellos, bueno, si no me permiten desarrollarme adentro, me voy hacia Estados Unidos. Esto es el común denominador. La diferencia es que la clase media tiene su auto. Es una persona que sale de su casa, sale a estudiar o a trabajar o las 2 cosas. Trabaja 1, 2, 3 trabajos para poder llegar a un salario mínimo. Te estoy hablando de la gente que es profesional. Claro. El 80% de los que tienen empleo formal ganan menos del salario mínimo. Entonces, eso te habla de qué tipo de clase media estamos hablando. No es una clase media homogénea, digamos, a nivel de países. En este contexto, la clase media podría ser una clase baja, perfectamente en Argentina. Entonces, si vos vas en tu auto, vas el 70% viendo el retrovisor, porque no sabes si viene una moto que te viene persiguiendo, y el otro 30% lo vas viendo en el celular, ni siquiera viendo enfrente, viendo el celular, preparado para llamar en caso que te asalten. Entonces, ese constante miedo, nadie te lo va a negar. Ahora, el pobre es distinto, ese sí tiene que ir en el transporte público. Claro. Ahí cambia la cosa, es miedo constante. ¿Y cómo, volviendo al tema de la masa migratoria, cómo ves que se va a resolver en un futuro cercano o qué pensás que va a suceder? Bueno, esto solo se resuelve políticamente. O sea, no hay otra forma de explicarlo, es políticamente. Tenés una dictadura, la cual no quiere salir del gobierno, pero tratando de darle algún tipo de beneficio de la duda, supongamos que es una democracia con un autoritarismo competitivo. Perfecto.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero que todo, tienen que flexibilizar. La oposición ahora sometió a debate en el Congreso Nacional para que, se otorgue una planilla presupuestaria a favor de los migrantes. Está bien, pero en el interín, digo, hay 7.000 personas caminando 4.000 kilómetros. Digo, con eso, digo, ¿qué es lo que se comenta? ¿Se sabe? ¿Lo van a deportar? ¿Lo van a quedar por el camino? Los 7.000 ya están pasando hacia México. O sea, eso ya es un acuerdo. Recordemos de que ellos no es que no van a llegar. Solo que lo que no quieren ahora es que sea público, que esto fue lo que les dañó a Estados Unidos y a